Bueno, acá estamos. Entonces vamos a seguir y vamos de lleno a lo que nos trae el día de hoy. Acompañantes externos. Bueno, esta cosa que no sabemos ni cómo nombrarlo. Bueno, entonces, yo lo único que voy a pedir es un poquitito más baja el colchoncito, un poquitín. Y si me pone, por favor, pretenciosa. Ay, sí, hoy estoy pedigüeña. Señora directora de cámara, por favor, ¿me podría poner el primer diapositiva? La primer sería, ¿no? Ah, toma, te paso para que hagas el mate vos. Bueno, la figura de el acompañante profesional no docente o acompañante personal no docente, como he encontrado en algunas reglamentaciones, o como se dice en Provincia de Buenos Aires, acompañante externo. Nosotras, como bien unitarias a todo esto, Provincia de Buenos Aires, ¿qué me vienen a hablar de federalismo? Está estrechamente vinculado con la situación de estudiantes con discapacidad, pero estudiantes con discapacidad que esté esto certificado, que tenga su certificado único de discapacidad, o sea, el CUD, ¿sí? Que para aquellos que transitamos o conocemos eso, bueno, nada, es algo que que se hace y que para poder acceder a obtener un acompañante personal o profesional no docente, sí o sí se necesita eso, que es muy importante. Su incorporación al sistema educativo no fue tan fácil y fue a través de muchas luchas y fue en respuesta a garantizar el acceso a una educación inclusiva, ¿sí? Y esto está relacionado principalmente a que la Ley de Educación Nacional lo dice y también a la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Más o menos se relata que a partir del 2001 ahí empezaron como los principales problemas o donde se empezó a visibilizar que se necesitaba esta figura, este acompañante, ¿sí? Que se incorpore al sistema educativo. Y era una demanda con mucha urgencia y donde, a grandes rasgos, la función principal es apoyar los procesos de inclusión educativa de estudiantes con discapacidad, asegurando que reciban los cuidados y seguimientos necesarios para desenvolverse en el ámbito escolar de forma autónoma y también se puede decir como de una manera digna, digamos. Es como muy general igual eso. Es como sí. Bueno, es que justamente todo lo que yo iba encontrando, yo dije, encontraba muchas cosas muy diversas y dije, bueno, me voy a enfocar a lo que dicen las reglamentaciones, o sea, las resoluciones. Dicho sea de paso, bueno, nada, este proceso de que acabo de decir de forma muy acotada, donde yo resalto el 2001, que ahí empieza como las principales demandas, o cuando se empieza a cristalizar todo esto, no es que no hubo conflictos, hubo un millón. Mucho bardo, demandas legales, mucha administración, gente como la tele yendo a escuelas, que todavía sigue sucediendo esto de que, bueno, estas demandas, donde estos especialistas en educación pedían, o organizaciones, pedían, hay que garantizar el acceso a estas personas. Y bueno, como hablando principalmente que tengan un acompañamiento adecuado. Y siempre resaltando esto, el derecho a la educación, el derecho a la no discriminación. Bueno, más o menos entre varias disputas, en el 2011 se sanciona una normativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es modificada en el 2013, que es la actual, la que todavía está en vigencia, que es la resolución 3034/13, en la Ciudad Autónoma, pero en la Provincia de Buenos Aires es la 782/13. O sea que después de la Ley de Educación Nacional, ahí sale cómo se modifican las resoluciones. Ambas resoluciones establecen que los estudiantes con discapacidad, otra vez las dos dicen certificadas, puedan asistir a instituciones educativas por un profesional del área de salud. Entonces, esto es importante porque las dos remarcan esto, es un profesional del área de salud quien cumple el rol de personal no docente. Y estos profesionales, suelen ser psicopedagogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, psicólogos o psicólogas. ¿En Capital así? Sí, es correcto. Y también en el último tiempo, ya nos vamos adentrando un poco más en la propuesta de hoy, también se incluyen, se ha abierto bastante porque, bueno... se empieza a aceptar más gente. Se empieza a aceptar más gente. Yo creo que es un poco la conclusión de lo mío. Ahí viene, creo que está relacionado con eso. Bien, entonces, bien vale el spoiler.
empiezan a aceptar hace un tiempo, de un tiempo a esta parte diríamos, profesionales con estudios en curso, ¿sí? En algunos casos en las búsquedas, sobre todo hay varios grupos en Facebook, por ejemplo, maestras integradoras, en donde dicen, bueno, aceptamos estudiantes en curso con hasta el 70% de la carrera, carreras afines, y ahí nombran, ¿no? Psicología, psicopedagogía, psicomotricista, acompañante terapéutico y demás. Lo que muchas veces también sucede, lo dirán ustedes que están en el aula, ¿no? Es que muchas veces con alguien que está cursando recién sus primeros estudios, y sobre todo si es alguien joven que acaba de salir del secundario, quizás dependiendo el niño o la niña, la infancia que tenga que acompañar, o bueno, digo, la pubertad, dependiendo la edad que se trate, bueno, quizás no vienen como con tanta formación, ¿no? Claro. Entonces muchas veces termina sucediendo eso, digamos, que la formación de base, digo, entra el profesional o la profesional al aula a laburar, y bueno, se encuentra en el mejor de los casos que la escuela te abra las puertas, en el mejor de los casos que el docente sea piola, te digo, te salude. Es que hay todo un tema, ¿no? Con la recibida a esa persona externa, que no solo es acompañante del niño, sino que es externa al aula y como que está entrando también en el mundo. Eso es interesante, Vani, para también, digo, puntualizar. Nosotros laburamos en general para algún centro, digamos, en donde la familia de ese niño o niña presenta toda la documentación y hacia allí asignan un profesional o una profesional. Esa profesional va a laburar a la escuela, entonces, a mí, en realidad no podríamos hablar me emplea porque no estamos en relación de dependencia, en blanco, digamos, no hablamos de salario o de sueldo, hablamos de honorarios, esto es importante también decirlo, y en algún punto yo me refiero al centro para el que trabajo, pero yo no trabajo en el centro y trabajo en una escuela que a su vez la escuela no es quien me emplea. Entonces, es interesante porque, bueno, si hay algún conflicto con la escuela que llega a escalar mucho, por supuesto me ha pasado. ¿Quién tiene que...? La escuela es capaz, digamos, conducción, dirección, digamos, tiene total autoridad para levantar el teléfono, hablar con el centro, con la coordinadora de cada quien y decir, bueno, cámbiame este integrador o esta integradora porque no me interesa. La familia es lo mismo, ¿no? Y esto sucede si no puede haber algún espacio de diálogo como para tranquilizar un poco y calmar las aguas, y la persona, bueno, puede quedar desafectada de su trabajo y, bueno, digo, o sea que como que fuera de la situación de quién te emplea o quién te paga hablando de salario, es como que pasas a tener 3 dependencias, 3 jefes. La familia, la dirección de la escuela y el centro. Exacto. Bien, entonces esto se va encauzando un poco lo que yo quería contar, que bueno, dice que la tarea principal sería acompañamiento, asistencia de ese estudiante, y dice, el APN de esta persona, lo que tiene que seguir son las indicaciones del equipo de directivo, el equipo de docente, pero también brindar soporte específico a las necesidades del estudiante, promoviendo su participación activa. Y sin embargo, toda esta interacción trae el desafío de articular 2 lógicas, dice, que es la lógica como la de sanitaria, la del cuidado, la del tratamiento, y la lógica educativa enfocada al aprendizaje y a la integración. Entonces, dice, y encima yo te agregaría ahí la lógica de la familia, porque también es todo un acompañamiento, ¿no? A las familias que a veces... Quedamos muchas veces las personas profesionales de apoyo tiranteados, digamos, valga el término, no sé si existe, pero si no, bueno, se lo dejo a ustedes. En el medio. Vos viste que sanguchito. Es que justamente yo agarré un trabajo de 2 autoras, de Vanessa Casal y Bettina Vendersky, que ellas dicen que identifican 2 tensiones en el trabajo del acompañante externo, ¿no? Le digo acompañante externo para ponerle una generalidad, ¿no? Dice una tensión entre escuela y APND y escuela-familia. Dice la escuela y el APND, dice la escuela recibe a alguien que lo ve como un extraño que viene de otro sistema, que no es por el mismo sistema educativo, sino que viene contratado por la familia a través de una obra social, y entonces dice otra vez de un centro, entonces dice, bueno, viene alguien que no es de nuestro sistema. Eso ya trae una primera tensión que lo transita la persona muchas veces en soledad, a veces no, dependerá justamente de distintas situaciones, y además trae otra tensión que es la relación entre la escuela y la familia. Bueno, ¿quién es el que hace de puente? ¿La PND, la escuela, la familia? Se vuelve toda una... Quedamos muchas veces, exacto, ¿no? Digo, como en el seno de la tormenta, con respecto al punto anterior que traías, muchas veces con respecto a las intervenciones que vamos haciendo, que vamos logrando,
hay escuelas que, bueno, de por sí, que haya un adulto que no pertenece a la escuela, por ejemplo, tomando nota, cuando recién arrancás en general te recomiendan tomar nota porque nosotros tenemos que hacer informes, dependerá del centro, la obra social y demás, pero de manera mensual, trimestral o semestral. Entonces yo cuando arranqué empiezo a escribir y viene una directora y me dice, discúlpame, ¿qué estás escribiendo? En esos tonos, ¿no? Y en esas formas. Y le digo, no, qué sé yo, que hoy hizo con plastilina esto, que jugó de la otra manera. No, me dice, acá no puedes escribir. Y entonces hablo con mi coordinadora de ese momento y me dice, bueno, pensá que siendo psicóloga, siendo una adulta que no pertenece a la escuela, muchas veces en las escuelas se despiertan como mucha fantasía persecutoria, ¿no? Y una cosa paranoica, en donde incluso con algunos docentes es como que sienten que el profesional los está observando ellos y yo quiero ir ahí a hacer mi laburo, digo, lograr que el pibe ese día, bueno, pueda divertirse, pueda aprender, si se enoja con los amigos y quizás hay alguna cuestión de agresividad, bueno, que pueda disculparse sobre eso. Después, bueno, qué sé yo, con algunos docentes he tenido el lujo de poder seguir charlando y demás, y con otros mejor no, ¿no? Claro, sí. Claro, totalmente. Es que se siente por ahí como una invasión, ¿no? Algunos, no sé, ahí depende mucho de la persona. Bueno, en las resoluciones que antes expliqué, ¿no? Que mostré, dicen, bueno, no prevé solamente la figura del acompañante externo, sino dice, che, el sistema educativo tiene otros. Así que ahí me gustaría, por favor, pasar a la siguiente diapositiva para explicar que hay dos figuras, ¿no? Como tenemos a la maestra de inclusión, maestro o maestra de inclusión. ¿Y cuál sería la diferencia con el APND? ¿Sí? Bueno, o el acompañante externo. Estos son nomenclaturas que uno dentro de la escuela las conoce, pero bueno, cuando no estás en el sistema educativo, medio que, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, más o menos, que estas son dos confusiones que pasan mucho dentro de la escuela y que justamente ahora le vamos a preguntar a Ailu, que seguramente no es tan así, es tan así, ¿qué es lo que se da? Pero bueno, supuestamente, cuando una persona es maestra de inclusión o maestro de inclusión, es alguien que primero que pertenece al sistema educativo, que esto ya es una gran diferencia. Es alguien que su labor que está vinculado a lo pedagógico, que participa en el proyecto pedagógico, o sea, en la formulación del proyecto de inclusión de cada estudiante, se tendría que encargar de las adecuaciones curriculares. Ay, tocaste otro punto. Sí. Me están haciendo tirar de la lengua. ¿Qué sería una adecuación curricular? Bien, entonces, la adecuación curricular sería diseñar o ejecutar adecuaciones curriculares, o sea, del tema, de lo que se está trabajando, ajustando contenidos, tiempos y utilizando distintas estrategias para las necesidades según el estudiante, ¿no? Eso lo tiene que hacer el maestro o maestra de inclusión. Exacto, okay. Eso es lo que está diciendo. ¿Y pero qué hace la PND entonces? Bueno, la PND lo termina haciendo muchas veces porque la maestra de inclusión no lo hace o porque la maestra de grado no lo hace. Y más allá de que, por ejemplo, yo en psicología no tengo formación pedagógica, lo cual no quiere decir que después de casi 8 años, 7 años laburando esto, uno termina aprendiendo, ¿no? Algunas estrategias y recursos y dispositivos. Pero, por ejemplo, supongamos que en lugar mío hubiera una licenciada en educación o psicopé, digamos, que sí tiene formación pedagógica. De todas maneras, no corresponde que ellos lo hagan, porque vos como docente, estando al frente del aula, sabés qué tipo de contenido necesitas que ese pibe o piba incorpore, con lo cual, digamos, pregúntenos si sucede, ¿no? En la realidad, muy pocos docentes a lo largo de todos estos años no solamente los han confeccionado, sino, digo, amores totales que, che, Ailu, mira, voy a tomar prueba dentro de 10 días, ya la tengo diseñada, te la mando por mail. Yo ya esos docentes digo, venite a mi casa, ¿entendés? O sea, tomamos la merienda, vamos a tomar una birra, o sea, ya te quiero. O bien, bueno, docentes que dicen, no, bueno, él tiene que hacer la misma evaluación que los demás. Bueno, él necesita hacer de una forma diferente, ¿no? De esto se trata justamente de los dispositivos de apoyo, ¿no? Digo, de adecuaciones de contexto, metodológicas, adecuaciones de contenido, quizás una evaluación que es lo que sería como lectocomprensión y poder redactar. Otro pibe necesita que vos le pongas, por ejemplo, en una, vamos a usar esto de muestra porque aprendí, viste, siempre ella, supongamos que fuera esto, por ejemplo, podría ser unir con flechas, no resaltar con colores, de eso se trata. Pero sí, bueno, un múltiple choice en veces. Claro. Sí, esto tiene que ver un poco, yo me acuerdo que una vez que lo estoy diciendo hace poco, yo soy profesora de secundaria también, entonces he estado en una reunión de la escuela donde el mismo director de la escuela dijo, nosotros no hacemos adaptaciones curriculares, lo hace la maestra de inclusión. Y yo le dije, no, eso es mentira, porque además el diseño no dice eso, y le digo,
lo que sí podemos hacer es, podemos preguntar, a veces podés resolver en el momento, porque hay veces que, si pensalo yo a veces trato de ser como compañera de mis profes de secundaria, porque la verdad es que si tenés muchos estudiantes, y ahora es que cada vez tenés más y más proyectos de inclusión, es como, para cada materia tengo que hacer esto, entonces no das abasto, exacto. Maestras de inclusión y MAPE, ¿no? También le mando un saludo que le mandé a Susana, que estamos laburando. ¿Qué es MAPE es maestra de apoyo también, maestra de apoyo. Que eso es en primaria. MAP o MAPE, en primaria, sí. Exacto. Yo a Susi tuve la dicha, el lujo de conocerla en una escuela hace un montón por retiro, que yo tenía, un niño que acompañaba, que era un amor, y mucho tiempo después me la vengo a cruzar a la escuela donde estoy trabajando ahora y le pegué un abrazo, éramos Maradona y Coppola en el reencuentro. ¿Qué haces, Susi? Le dije, ay, Lu, ¿cómo estás? Así que nada, le mando un beso. Y por ejemplo, en ese caso, ese nene que yo acompañaba, por ejemplo, tenía cuestiones con lo concreto, le dificultaba, ¿no? Entonces, en educación física, por ejemplo, yo tenía que hacer educación física con él, cuando jugaban a la mancha y lo tocaban y se moría, él lloraba porque creía que estaba muerto. Entonces, una de las intervenciones, correcto, yo le digo, ¿por qué lloras? Porque tengo agüita en los ojos, me decía él. Y no, la razón de por qué lloras, el motivo, él no sabía dar por qué. Claro. Entonces, una de las intervenciones fue hablar con la profe de educación física y decirle, podemos jugar a la mancha que vos quieras, pero que cuando lo toquen no sea sinónimo de morirse, porque él no lo puede procesar de otra manera. Sí, hay lo de una, no hay problema. Me ha pasado, insisto, ¿no? Docentes que se súper copan y te dicen, estoy a disposición, pensémoslo juntos, y docentes y directoras que, a mí me han echado de unas cuantas escuelas. Yo tengo como un periodo refractario de un mes. Si yo sobrevivo un mes a la primera escuela y a la primera familia, en general ya me quedo. Pero es difícil también, ¿no? Es que justamente tiene que ver con esto, ¿no? De cómo trabajar en equipo y de que yo creo que como hay heterogeneidades de estudiantes, hay heterogeneidades de docentes y hay heterogeneidades de APND, entonces nos encontramos en todo eso y no es que es de repente te encontrás en una nueva situación y hay veces que las tensiones y las resistencias y los imaginarios de cada uno y cada una se van convirtiendo, ¿no? Sí, pero docentes que creen que porque vos estás en la evaluación, por ejemplo, para que el pibe no le agarre un ataque de ansiedad, me ha pasado, le dicen, la integradora se va a ir al recreo o a la sala docente a tomar un café. Y el pibe me dice, pero Ailu, vos me prometiste desde febrero que te ibas a quedar en las pruebas conmigo. Le digo, yo me voy a quedar en la prueba, pero la profesora está diciendo, pero vos tranquilo. Después hablé con la docente, como no era una docente que a mí me cayera demasiado en gracia, pese a que yo le puse en onda lo siguiente, me dice, pero yo pensé que vos resolvías la prueba con él. Y yo ya ahí me di cuenta que cero, digamos, como registro de que tenía un pibe con un PPI, ¿no? Y le digo, vos imaginate que yo tengo un posgrado, le digo, yo ya los adjetivos, ya le contesté, muy mal, porque era una persona que yo me daba cuenta que no tenía como mucha intencionalidad de conciliar, ¿no? Y después, qué sé yo, otra docente en la misma escuela, lo mismo, Ailu, mirá, voy a tomar evaluación, ¿cómo te parece? Prefiero que haga estos 3 ejercicios primero para que no se canse, después si necesitan salir del aula, pero ahí, retomando lo que decías, mucha resistencia en algunos casos, ¿no? De docentes, más allá de la edad, he tenido la dicha de poder laburar con gente quizás más grande que yo y súper predispuestos y la mejor. Hay gente un joven que en no. esto que decís, ¿no? De como a mí me ha pasado de estar desde el otro lado de docente, digamos. Y tenemos decir, que contarle a la gente que nosotros laburamos juntas, por eso estoy aquí. Es verdad, laburamos juntas. Pero me ha pasado esto de ver como y a veces uno desde la lejanía también, porque no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero sí a veces pasa que vos ves que decís, pero la PND le está resolviendo todo al alumno o alumna, y decís, pero yo quiero esta propuesta, la pensé, porque claro, uno tiene una mirada pedagógica de lo que está tratando de proponer, creyendo obviamente tomando desde el punto de partida de cada niño y niña, decís, yo creo que esto lo tiene que poder resolver, o le va a presentar un desafío para que pueda justamente generar algún tipo de aprendizaje, y a veces ves que decís, pero está resolviendo todo. O sea, hay como un poco, como de todo. Seguramente. Hay también muchísimos docentes y muchas docentes que exponen a los pibes, ¿no? Que los dejan en un lugar, si se quieren, lacaniano, hablando de dejarlos en falta todo el tiempo, ridiculizarlos, ni les cuento. Yo he tenido muchos problemas con muchos docentes en este sentido. Con una docente me amenazó en el aula delante de 20 y pico de pibes, bajito, así de cerca, para que los pibes no escucharan.
Resulta después que estaba, bueno, como medio, entre comillas, entongada con equipo directivo. Bueno, se armó alto quilombo, cayó de jepa a la escuela, los 60 padres. Y después de que yo empecé a contar esto, muchas amigas que son mamás, que tienen a sus pibes escolarizadas, me decían, qué interesante, y como que me deja ahora mucho más tranquila que haya algún posible APND en el aula, porque hay algún otro adulto que está viendo, digo, insisto, hay docentes de la hostia que yo me saco el sombrero y digo, tienen que ganar más que 3 senadores juntos, porque la paciencia que tienen, la dedicación, ¿no? Como... Pero también hay docentes, bueno, que no solamente quedaron como obsoletos, sino que uno escucha discursos. Está una docente con la que tuve que trabajar en el aula, reivindicaba, por ejemplo, una docente de la escuela esta que ya estaba jubilada hace 1000 años, diciendo que era muy buena docente, aunque les pegaba a los chicos en la cola, pero que era buena docente. Yo me tenía que medicar para escuchar eso. ¿Qué quieren que les diga? O sea, y me dice, o no, que los docentes eran los de antes. Y yo le digo, discúlpame que te consulte, ¿hace cuántos años de esto? Y no, hace como más de 35. Le digo, claro, si en la dictadura pasaban tantas cosas, fue todo lo que pude limitarme a decir, porque, claro. O sea, insisto, era muy difícil escuchar eso, ¿no? Digo, discursos, bueno, insisto, yo en el primer jardín que laburé en Bajo Flores, en un jardín público, llego, bueno, como inexperta, ¿no? Y la directora, a la segundo o tercer día de clase, me dice, discúlpame, esto no es un gimnasio, acá no puedes tomar agua. Ah, ¿qué haces con la botellita todo el día? Me dice. Como agua, claro. Yo además, un niño que tenía autismo, mi primer caso, digamos, para laburar y para aprender, yo tenía el pelo por la cola, me iba con el pelo tirado, mordida, escupida, pateada, bajé, no sé, 8 kilos en pocos meses, no podía dormir. Bueno, digo, como si tomar agua fuera no sé qué, ¿no? Sí. Bueno, eso que decís de todo esto que viviste con este niño es algo que también admiro, porque la realidad es que a veces estamos hablando de niños y niñas que no se tienen algún tipo de su certificado o lo que sea, de algún problema de aprendizaje, y a veces nos vamos a casos extremos de niños con autismo o cuestiones de agresión o lo que sea, que nada, que se presentan situaciones así, o sea, que vos realmente ves a la PND o cualquier persona que está acompañando a ese niño que está sufriendo o está bancando, nada, todo esto, escupidas, mordidas, que te peguen, que... Volviendo a esto de las tensiones, por ejemplo, nosotros tenemos como muchas bajadas de línea, en algunos casos muy buenas, digamos, de acompañamiento en el centro, como por ejemplo, si pasa cualquier cosa que la docente tiene que ir al baño porque es una persona, si tiene que salir a hacer una fotocopia, si ir a buscar la jarra de agua, lo que sea. Nosotros no tenemos responsabilidad para podernos quedar con los pibes en el aula. Jamás. Ni sea jardín, ni primaria, ni secundaria. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, lamentablemente, para no ponerte de culo a la docente, le decís que sí. Y yo, esos momentos que siempre rezo para que no pase nada, a los pibes los tengo bajo 25.000 amenazas. Le digo, por favor, nadie, el que respira es lava, ¿entendés? Como nos quedamos todos quietos, que nadie se coma un pedacito de lapicera, ni la tapa de la boligoma, ni nada. Y si no, muchas veces lo que yo trato de hacer es, bueno, ¿sabes qué? Mira, necesitas fotocopias, las voy a sacar yo. Claro, y si el como pibe, de acompañar a... Exacto, para que sea ella la que se pueda quedar en el aula, porque bueno, digo, realmente es muy complicado para nosotros en ese lugar. Y aprovecho, si por ejemplo el nene que yo acompaño ahora, que es un amor, un bombonazo total, necesita salir del aula para descansar un poco y como refrescarse, le digo a él que vamos y damos una vuelta por la escuela, entramos a todas las aulas, algunas aulas, saludamos, qué sé yo, y después volvemos. Entonces, a veces es como también esto, ¿no? Yo cuando arranco en la escuela siempre trato de ir como de la mejor onda, buena predisposición. Che, necesitas que te ayude a sacar fotocopias, a cortar, lo que fuere, trato de ponerle la mejor para que haya un buen clima de laburo, ¿no? Totalmente. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Y pasemos a la siguiente. A la siguiente, ok. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva, lo que puse, en verdad, es que justamente estamos hablando de profesionales de la salud, que su función principal tendría que ser la de asistencia de este estudiante, como bien los contó ahí en alguno de sus ejemplos. Pero, ¿qué pasa? Trabaja en este sistema, es contratada, le pagan honorarios, en verdad, y además hace todo un trabajo de acompañamiento totalmente necesario, porque estamos hablando de situaciones en donde se escapan a las posibilidades de la escuela, sobre todo ante una heterogeneidad. Y eso, si estamos buscando profesionales capacitados que sepan resolver situaciones complejas, supuestamente eso te tendría que haber reflejado en un sueldo. Pero no, claramente. Más no sucede. Yo con Ailo antes hablé y le dije, mirá, vi, por ejemplo, que en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tenemos los docentes, tenemos la obra social IOMA,
¿no? Ujú. Entonces, para el caso, en agosto recién, o sea, como que el último, porque además esto, tienen actualizaciones siempre tardías, que es lo que les pasa a ustedes, porque ustedes tienen que hacer La facturación, la porque no facturación. tenemos sueldo, tenemos honorarios, esa es la Exacto. gran diferencia, ¿no? Nosotros no nos emplea el centro, no nos emplea la obra social, no nos emplea la escuela, no nos emplea la familia, somos, digamos, profesionales autónomos. Como tercerizados. Exactamente, ponele, y cobran por monotributistas. hora, sería. O- Dependiendo si en algunos casos piden, qué sé yo, por hora o por ejemplo 2 días y como que te lo quieren, entre comillas, dibujar, que sean como pocas horas a su vez para percibir menos, para, digamos, quien sea que tenga que abonar, que es la obra social, pagar menos, o el centro, dependiendo, el centro igual terceriza, ¿no? Quien paga no es el centro, sino la obra social. Pero idealmente lo que muchas personas hacemos, yo cuando arranqué tenía 2 casos, a la mañana uno y a la tarde otro, ambos de 5 días, con lo cual salía, ni les explico cómo, y después me iba a atender. Así que pacientes que tengo desde ese momento, yo les agradezco que todavía sigan conmigo si yo no terminé internada firmando mi propia internación, porque digo, laburar todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la noche es muy difícil, que es lo que terminamos haciendo muchos colegas, ¿no? El pluriempleo. Perfecto. Entonces, lo importante de esto es que justamente, si queremos que cada vez haya justamente gente capacitada haciendo esto, pero sí, el honorario que le pagan, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, no estoy hablando de lo que se refleja a toda la nación, sería, la hora acá dicen, serían 3.170 pesos. 3.000. 1.170 pesos. Y yo hice un cálculo, dije, bueno, alrededor... Yo decía, pero si es 20 horas no llegan a los 100.000 pesos. Y yo dije, el salario mínimo en Argentina es de 268.000 con 56,50 de pesos. Digo, no llega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué era lo que al principio marcaba? Y bueno, la verdad es que nadie quiere agarrar eso, porque no, la verdad es que si alguien se forma tanto, no va a querer justamente agarrar un salario tan bajo. Entonces, si los salarios no son competitivos, es probable que las personas capacitadas para esos trabajos no agarren esos puestos. Y justamente lo que contaba Elo al principio. Bueno, o que si no, bueno, te quedás pocos años, ¿no? Porque también sumémosle en casos de, bueno, que hay que poner como mucho el cuerpo, Claro. ¿no? En este sentido de terminar golpeada, mordida, que no soy solo yo, ¿no? Por Claro. supuesto, No, no, mucha totalmente. gente, muchos colegas. Entonces, bueno, entre que la paga es mala y es a destiempo. Cuando entras a algún centro, en el mejor de los casos te pagan a los 30 días una vez presentada la factura. Muchos centros pagan a 60 y hay quienes pagan a 90, a 120. Yo tuve una compañera del posgrado que realicé hace muchos años, que ya había arrancado en marzo las clases como todos, y era después de julio, después de vacaciones de invierno y no había percibido. Es Entonces, un vos montón, qué es un haces, montón. ¿qué le decís o sea, yo, mucha gente alquila, ¿no? Digo, es mi caso, y yo qué le digo al propietario, che, mira, sabes que todo bien, pero no me pagaron, o sea, Claro. voy al supermercado y digo, che, me llevo las bolsas, pero bueno, En 2 meses te pago. claro. ¿Sí? Así que este es un punto y digo, se genera ahí otra de las tensiones que mencionabas antes, porque por un lado muchas familias lo saben y acompañan, y cuando hacemos también, digamos, paros, reclamos, movilizaciones, muchas familias van ahí y muchos profesionales, porque no somos nosotros solamente, son todos los profesionales que prestan justamente servicio en consultorio, ¿no? Todos estos pibes hacen muchas terapias, psicología, psicopedagogía, fono, TO, psicope, bueno, digo, muchos terapias hídricas, muchas veces en el agua, y todos esos profesionales, lo mismo, nos regimos bajo el nomenclador. Hoy el nomenclador por un turno de 20 horas, digamos, un acompañamiento de 20 horas, está a 300.000 y piquito, con lo cual te ves obligada a, obviamente, tener diferentes... El alquiler te sale eso, por lo menos. Por lo menos. Sí. con muchísima con suerte. muchísima- No sé dónde está mucho alquilando amor, Vani. Con mucho amor, te digo. Exacto. Un turnito. Muchas veces terminás agarrando quizás dos niños o niño-niña, lo que fuere, ¿no? A nivel género para acompañar, y quizás si lográs, conseguís uno de 3 días, otro de 2 días, o uno de 3 a la mañana y uno de 3 a la tarde. Bueno, después esto, qué sé yo, es como complejo a veces que muchas familias acompañen. Entonces, bueno, después te termina quizás surgiendo otro trabajo, y entendiendo que, bueno, vivimos acá en este país con todo lo que sucede, que tenés que pagar tus cuentas, muchas familias se enojan, ¿no? Y desentendiendo un poco como, bueno, la situación, dicen, bueno, pero ustedes ya saben a lo que se enfrentan, es así. Bueno, No, no, qué sé pero no. yo, no es tan fácil, ¿no? Digo, No, nos quedamos pensando. De hecho, acá en el chat están proponiendo, la tía Nelly, creo, calculo que será tu tía, ¿para cuándo una revolución de acompañantes? Upa. Yo voy a deslanzar. Ay, pero nos está más sublevando penal y el yo chat. prendo fuego todo. Yo que me echan de las escuelas a la mierda al mes, ¿sabes qué? Yendo. Así que nos quedamos pensando, pero tenemos que hacer un cortecito. Pero Dale. antes-